El libro, el libro de Mateo, no, de Juan, capítulo 3, versículo 12. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. Si, amado hermano, Juan capítulo 3, versículo 12. Hay una parte, amado hermano, de la palabra del Señor que siempre me ha impactado y yo creo que es el principio de la enseñanza. La Biblia dice, amado hermano, que uno de los primeros mensajes de Juan fue: el reino de los cielos se ha acercado. Me llama mucho la atención que cuando se habla del reino de Dios, estamos hablando de un reino espiritual manifestado en un reino literal. Me llamó la atención, amado hermano, que el evangelio de Dios es un evangelio que debe de transformar. Es un evangelio que debe de cambiar, amado hermano, en cada una de las áreas de nuestra vida. Es interesante, amado, que cuando el evangelio es manifestado sobre la iglesia, sobre algún estado, sobre algún municipio, sobre algún país, ese evangelio tiene que traer una transformación, amado hermano, total en la vida del hombre y de la plenitud de cada uno de nosotros. Me llamó la atención, amado, que ayer, mientras estábamos en la junta de ministros, de pastores, nos platicaba, amado hermano, acerca de el siglo XVI, acerca, amado, de un hombre que, amado, en el siglo XVI, Alemania era un país que estaba totalmente esclavizado por la tradición católica o la tradición católica apostólica romana, en el cual, amado hermano, vemos que en el siglo XVI aparece una Alemania pobre, aparece, amado hermano, una Alemania esclavizado en sus ideales, un país esclavizado en las tradiciones que la Iglesia Católica había ministrado sobre cada uno de ellos. Un país que no podía prosperar, un país que no podía sobresalir más allá, amado hermano, porque era un país pobre en el cual, amado hermano, los que estaban arriba ganaban mucho más dinero que los que estaban abajo. Es interesante, amado hermano, y me llamó mucho la atención esto, y lo sugerí meterlo, amado hermano, como una introducción a la enseñanza, porque cuando Cristo vino a la tierra, uno de los mensajes que vino a predicar fue: el reino de los cielos se ha acercado. Vino a predicar, amado hermano, un reino, un evangelio. Pero me llama la atención, amado, que cuando Cristo le habla a Nicodemo, le está hablando acerca de nacer de nuevo. Le está hablando, amado hermano, si usted me acompaña a Juan capítulo 3. Yo creo que cada uno sabe la historia, pero quiero comenzar en Juan 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y vemos, amado hermano, que dice: y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un evangelio que es predicado acerca de un evangelio celestial y no en un evangelio terrenal. Me llamó la atención esto, amado hermano, porque Nicodemo
siendo un hombre principal, no entendía las palabras que Cristo estaba enseñando en ese momento, y le dice: ¿cómo es posible que el hombre pueda meterse al vientre de su mamá por segunda vez? Pero no estaba hablando de un nacimiento físico, estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y fíjate, hermano, que Alemania estaba así. Cuando, amado hermano, llegó en el siglo XVI un predicador, Lutero, en el siglo XVI, usted sabe que Lutero comenzó a predicar el evangelio. Un hombre que comenzó a traer la palabra sobre este país, Alemania, en el cual, amado hermano, comienza a enseñar el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Y, amado, cuenta la historia del siglo XVI, que estos hombres comenzaron a entender el mensaje y lo comenzaron a recibir dentro de su corazón y no solamente en su mente. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia lógica. Es una iglesia, amado hermano, que quiere una explicación para todo lo que está escrito en la Biblia. Aunque la ciencia y la palabra no están divididos y ni tampoco están peleados, porque la ciencia cada vez más está afirmando lo que la Biblia ya dijo y ya Cristo dejó escrito en su palabra. Pero es interesante, hermano, que cuando este hombre comenzó a predicar, amado hermano, en Alemania, hubo en Alemania un cambio total. Hubo en Alemania una revolución, un cambio, en el cual, amado hermano, ese cambio vino a ser un cambio para bien, porque cuando el evangelio es predicado, el evangelio, amado hermano, trae una renovación de tu mente. El evangelio trae una transformación de ti mismo. Es un evangelio, amado hermano, en el cual vemos que en el siglo XVI, cuando ellos atesoran la palabra en el corazón, porque la iglesia ha querido entender el mensaje de Dios y lo tiene en la cabeza y cree el mensaje y lo entiende y dice: yo soy salvo, yo me congrego en la iglesia tal, en el ministerio tal, pero no está creyendo en su corazón totalmente lo que el evangelio viene y tiene que ministrar dentro de nosotros. Cuenta, hermano, que cuando ellos aceptaron, se dieron cuenta que lo que habían creído era erróneo. Se dieron cuenta que lo que habían tenido por fe era totalmente equivocado, y la palabra comenzó a tener un cambio sobre ellos. Tanto que en Alemania, lo interesante es que el cambio que tiene Alemania es un cambio total, en el cual viene una transformación y un crecimiento económico sobre Alemania, que en el siglo XVI, amado hermano, ahora ya creyendo en la palabra, creyendo en el mensaje de Dios, creyendo en el evangelio que Dios ya dejó escrito en su palabra, creyéndolo de todo corazón, les trajo un cambio. Ya que los alemanes cuentan, amado hermano, que el hombre que vende algún producto, hermano amado, ya sea legumbres, dicen ellos, pongámosle, hermano, decía el pastor ayer a Abraham, decía, pongámosle que eran peras, y que el kilo de peras costaba 5 francos, ahora 5 euros. Dice que el agricultor llegaba con su carrito, con su carretita o carreta, y llegaba al mercado, llegaba al lugar donde tenía que ponerse, y llega al lugar, amado, y estaciona su carro donde están las peras embolsadas de 1 kilo. Y le pone el letrero: el kilo de peras, 5 euros, un ejemplo. El hombre deja estacionado su carrito. Este hombre se va a su casa y deja un botecito. De tal manera que en la tarde, cuando él se da cuenta que ya es tiempo de ir, él regresa al lugar donde dejó su carreta con su fruta que estaba vendiendo. Se da cuenta que ya no hay nada de fruta, y no es como en México, que creyó que ya se lo robaron.
sino que llega a su carreta y ve el bote y ya está todo lo que la gente agarraba una bolsa, agarraba 1 kilo y automáticamente por cultura ponían los 5 francos y los 5 euros sobre ese botecito que el hombre había dejado. La gente que trabajaba en las empresas se dio cuenta que los hombres que ganaban más dinero dijeron, y la palabra enseña que tenemos que ser justos, decía, no puedo estar ganando 200 euros, 200 francos, y la gente que me trabaja solamente 5 o 10 francos. Bajémonos el sueldo para también convertirlos, invertir sobre ellos y poderles bendecir. Hubo un cambio de mente, una transformación total. La gente que trabaja en Alemania es una gente que automáticamente desde el trabajo, amado hermano, ya no se requiere decir cuánto vas a diezmar, sino la misma empresa le pregunta al hombre, ¿en dónde te congregas? ¿Dónde está tu iglesia? Y dice, bueno, yo soy bautista. ¿Qué eres? Bautista, presbiteriano, adventista, pentecostés, no sé. Y automáticamente dice, yo me congrego en tal iglesia. Bueno, automáticamente tu diezmo va a estar dirigido a tal iglesia. ¿Qué pasa con el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo no es una moda, no es un modismo, ni tampoco, amado hermano, es algo que tenemos solamente porque hay iglesia que recibe el evangelio, llega a la iglesia, está sentado, escucha el mensaje, escucha el predicador, pero pareciera ser que sus sentidos espirituales están totalmente cegados y no entienden lo que la palabra quiere ministrar a su corazón. Si hiciéramos un mensaje o una entrevista al final del culto y a cada uno le preguntáramos, hermano, terminando el culto, ¿de qué predicó el pastor? Le diré que mucha gente ni se acuerda de qué predicó el pastor, porque aunque están presentes, su mente, su sentido, su corazón está lejos de lo que Dios está enseñando. El evangelio, amado hermano, es hablar de cosas celestiales. Y me interesa, hermano amado, porque el capítulo de Juan, capítulo 3, versículo número, amado hermano, número 12, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere las cosas celestiales? Es interesante, hermano, la pregunta es, ¿cómo se recibe el evangelio? ¿Cuál tiene que ser, amado hermano, mi porte? ¿Cuál tiene que ser mi conducta al escuchar a alguien predicar o cuando están predicando el evangelio? ¿Cómo tengo que recibir lo que el pastor, lo que el hermano, el predicador está enseñando? ¿Cómo puedo recibir ese evangelio? Y primeramente, hermano, cuando hablamos del evangelio, lo primero que yo tengo que definir es qué significa evangelio. La palabra evangelio es una transliteración del griego eugelion. Y eugelion, amado hermano, significa buena noticia, significa un informe y significa gratas nuevas. Quiere decir que cuando hablamos del evangelio de Cristo, estamos hablando de buenas noticias. Estamos hablando de un informe celestial dando a la tierra, pero que trae buenas noticias para aquel que está escuchando ese evangelio, para aquel que está escuchando ese mensaje. Pero también significa gratas nuevas. Entonces el evangelio es el informe con propósitos divinos que nos llevará al perdón de pecados y la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Ahora, vemos que todo lo digno proviene de Dios. Nada digno proviene del mal. Todo lo que es digno, todo lo que es bueno, toda la buena noticia, toda grata nueva
viene del Eterno, viene del Cristo de la gloria. Porque es el único que puede traer una buena noticia con un propósito divino de lo que Él quiere establecer sobre tu vida. Si vemos la grata nueva, y yo quiero un poquito llevarte atrás, si viéramos la grata nueva en Adán y a Eva, o la buena noticia del Evangelio, en Adán y Eva fue que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Hace 8 días enseñábamos que la simiente de la mujer, ¿quién es? Es Cristo. Y mirábamos que Cristo tuvo que haber nacido pura María, porque tenía que ser una descendencia, una genealogía celestial. Porque Cristo dijo, amado hermano, que el Espíritu cubrió, o el Altísimo cubrió a María, y María quedó totalmente embarazada. La grata nueva para Adán y para Eva fue que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y es lo que predicamos en una de las enseñanzas, amado. ¿Por qué existe lo malo? ¿Por qué existe lo bueno? Porque hay una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y amado, ahí está la prédica en internet si usted la quiere ver. Pero quiero que note que es indudable que Adán y Eva creyeron este anuncio cuando nació su primer hijo. Génesis capítulo 4 versículo 1. La grata nueva para Adán y para Eva fue que Dios hizo una promesa con ellos. Era una promesa en forma de una sentencia. Pero dice Santiago, amado hermano, capítulo 4, que la misericordia siempre que va a vencer el juicio. Y dice, amado hermano, mire la grata nueva para Adán y para Eva. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he aquí, he adquirido varón con la ayuda de ¿quién dice? De Dios. Quiere decir, amados, que la grata nueva para Caín, para Adán y para Eva, fue que el primer hijo que Dios le concedió fue con la ayuda de Jehová. Su simiente no quedó totalmente destruida. Para Dios hubiese sido destruir a Adán, destruir a Eva en ese momento, pero la grata nueva, la buena noticia fue dar una promesa. Mira, mujer, ya pecaste, mira, hombre, ya pecaste, la serpiente te llevó a la desobediencia, pero yo te voy a decir que hay una promesa para ti, que vendrá una simiente nacida de mujer, Jesucristo, el eterno, el Adalí, que va a herir la cabeza de la serpiente, y entonces yo voy a darte una descendencia. Y el primer hijo que tuvo a Eva, llamado Caín, fue con la ayuda del Señor. Si vemos, amado hermano, la grata nueva de Noé, si usted me acompaña a Hebreos 11:7, porque Dios siempre traía buenas noticias para su creación. Diga conmigo, Jesucristo siempre trae buenas noticias. Y las buenas noticias alegran el corazón. ¿A quién no le gustaría que te dieran una noticia? Hermano, le regalamos este auto. ¿Cuál fuera su reacción? De alegría, hermano. O aquellos mensajes que usted recibía por el celular cuando eran fraudes. Felicidades, has ganado un auto y 300,000 pesos y abre, y usted luego hablábamos, amado, para nuestro premio, porque nos alegrábamos. Una buena noticia siempre va a traer una alegría en nuestro corazón. El reino de Dios es un evangelio de buenas noticias.
Un evangelio, amado hermano, que miramos que si vemos la buena noticia de Noé, fue cuando Jehová le anunció que iba a destruir a toda carne. Y yo creo que cuando dijo voy a destruir a toda carne, porque toda carne se ha contaminado, la maldad se ha multiplicado. Y yo creo que Noé se quedó escuchando y dijo, pero Señor, entonces si tú traes el evangelio, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que aunque el mundo sea hermano denegado, ha cometido iniquidad, ha estado en maldad, yo te digo a ti que tú, tu esposa, tus hijos y tus 3 nueras van a ser salvas. La buena noticia para Noé fue que Noé iba a alcanzar esa salvación que Cristo tenía sobre la humanidad. Y Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, diga conmigo, las cosas de Dios no se ven. Aunque pareciera, amado, que la promesa tarda en llegar, pero Abraham, amado hermano, ahorita vamos a ver otro hombre, caminó creyendo la promesa sin verla. Pero hay cristianos que ahora, amado hermano, cuando reciben el evangelio, primero quieren ver y después quieren entrar. Cuando el evangelio no es por ver. Porque sobre la faz de la tierra aún no había llovido muchos años atrás. Yo creo que la creación, amado, de ellos, de Adán y Eva, en ese tiempo de Noé, no habían visto y no sabían que era llover, no sabían que era lluvia. Y cuando Noé les dice, mira, quiero que se arrepientan, vayamos a alabar a Dios, porque vendrá una lluvia e inundará toda la tierra. Yo creo que dijeron, este está loco. ¿Por qué? Porque cuando ha llovido sobre esta tierra. Pero para Noé había una buena noticia. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. La buena noticia para Noé, fue que aunque el mundo iba a ser juzgado por un diluvio, para él y para los suyos existía un lugar para ser salvos llamada arca. Si hablamos de la grata nueva o del evangelio como tal, la buena noticia para Abraham fue cuando fue llamado afuera por Dios para que le sirviera y que tendría un hijo en su vejez. Gálatas capítulo 3 versículo 8. Abraham ya era viejo, amado. Abraham ya era viejo. Cuando lo visitan estos 3 hombres, amado, aquellos 3 hombres, y Abraham les da de comer, amado hermano, les dice, Abraham, prepárate, porque de ti serán benditas toda la tierra. De ti nacerá un hijo. Y cuando su esposa escuchó, amado hermano, aquella cosa que los hombres le habían dicho, ¿qué hizo Sara? Sara se rió. Y yo creo, amado hermano, que la risa de Sara fue, ay Señor, ¿cómo va a creer este hombre ya viejo de 100 años? Todavía va a poder tener algo conmigo. Yo siendo vieja, perdiendo ya la infertilidad, que ya mi matriz ya a lo mejor está vieja, ya pasó de edad. No, ¿cómo voy a estar embarazada también de un hijo? Y lo que parecía imposible para ellos, para Dios no fue imposible. Porque para Dios, amado hermano, había una buena noticia. Y la buena noticia era que de la simiente de Abraham iban a ser benditas toda la tierra. Y entonces Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe,
anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué anunció? El evangelio. En Abraham le fue anunciado las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Evangelio. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aunque pareciera que el mundo fuera oscuro, aunque pareciera que la tierra estaba desordenada y vacía, aunque pareciera que los problemas, que la angustia, que la situación económica es más grande, amado hermano, que nuestro Dios poderoso, déjame decirte que cuando Dios establece su evangelio, siempre trae buenas noticias en medio de la oscuridad, en medio del desierto. Y entre más grande sea tu desierto, más grande es tu bendición de parte de Dios. Entonces yo no sé, amado hermano, qué situación tú estás viviendo. Pero déjame decirte que no importa qué situación estás viviendo, qué enfermedad estás padeciendo, qué dolor estás padeciendo, pero déjame decirte que cuando Dios comienza a establecer su reino y comienza a predicar su evangelio, siempre trae buenas noticias para ti, como lo hizo con Adán, como lo hizo, amado hermano, con Noé, y también como lo hizo con Abraham, que aún siendo viejo, Dios bendijo el vientre de su esposa. Para Dios no hay nada imposible. Pero vamos en Israel. ¿Cuál fue la grata nueva para los israelitas? Porque vaya usted a Éxodo capítulo 4 versículo 31. Porque para los israelitas las gratas fueron que aunque los israelitas eran esclavizados por Faraón, y aunque los israelitas eran esclavizados por Faraón, Dios los iba a liberar por mano de un hombre llamado Moisés. Mira lo que dice Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó. Diga conmigo creer. Diga conmigo, si yo no tengo fe, yo no puedo creer. Y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y estos adoraron. ¿Cuál fue la buena noticia para Israel? Que aunque estaban siendo esclavizados, que aunque estaban siendo, amado, perjudicados, aunque estaban siendo humillados, y aunque estaban haciendo lo que fuera en la circunstancia y las manos de Faraón, Dios los visitó en medio de su aflicción. Miró su aflicción y dijo, bueno, entonces yo he visto su aflicción, he visto su petición, he visto su clamor, y entonces yo les traigo una buena noticia. Prepararé a un niño, ese hombre llamado Moisés, que significa sacado de las aguas. Este traerá libertad al pueblo de Dios y lo va a sacar de las manos de Faraón. Y fue así. La buena nueva fue, amado hermano, mandar a un libertador sobre Israel. Pero solo fue una parte buena para ellos. ¿Por qué? Ahí quiero meditar yo. Aunque Dios trae buenas noticias para Adán, para Eva, para Noé, para Abraham, lo hizo también para los israelitas en la esclavitud con Faraón. Muchos de ellos no solo iban a ser sacados, sino aparte de ser sacados de la esclavitud de Faraón, ellos iban a ser llevados por Dios a una tierra que fluía leche y miel. Una tierra preparada para ellos. Pero vemos que aunque Dios tenga gratas nuevas, aunque tengamos el evangelio puro de Dios, muchos de ellos fallaron a Dios y les fue anunciada y no les aprovechó porque no estuvo con ellos
mezclados por fe. ¿Qué quiero decirte con esto? Y aquí quiero meditar yo a partir de ahorita en adelante. Que aunque haya buenas noticias, muchas de las veces por nuestra actitud y muchas veces por nuestra forma de ser, no podemos disfrutar de esas buenas noticias que Dios ha traído o está trayendo para cada uno de nosotros. Levante la mano quien piensa que Dios quiere que estemos enfermos. Levante la mano quien cree que Dios dice que seamos pobres. Levante la mano quien dice que Dios dice que nosotros nos vaya mal en todo lo que emprendemos. Dios no dice eso. Al contrario. Pero ¿qué pasa? Israel, viendo la buena nueva, fueron sacados, llevados al desierto para llegar a la tierra prometida, y aún en el desierto negaban la fe de lo que ellos habían creído. Ay, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Sabiendo que allá comíamos carne, allá estábamos bien, y aquí solo maná del cielo nos traes, y maná del cielo todos los días, y si lo queremos ahorrar, lo queremos guardar para otro día, ese maná se echa a perder. ¿Por qué, amado? Porque Dios sustentaba al pueblo día a día. Por eso dice el Padre nuestro: danos hoy el pan nuestro de cada día, porque Dios suple cada día nuestras necesidades. Pero Israel no lo entendió. ¿Por qué te digo que ellos le fallaron? Hebreos capítulo 4 versículo 2 al versículo número 6. Hebreos capítulo 4 versículo 2 al versículo número 6 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ahí está el evangelio. Como también a ellos. ¿A quiénes ellos? A Israel. Pero la palabra que ellos oyeron, ¿qué dice? ¿Qué dice? No les aprovechó. Por no ir acompañada, ¿por qué dice? Hebreos 4:2, ¿qué dice, amado? ¿Acompañada por qué? Dice la Biblia, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces, el evangelio se recibe por la fe. Si yo no tengo fe en lo que yo estoy escuchando, la palabra no hace efecto en mi vida, hermano. Porque Israel, aunque escuchó, oyó, y Moisés lo sacó de Israel, de Egipto a la tierra prometida, vemos, amado hermano, que en el desierto su fe comenzó a menguar. Y no digamos de murmurar, amado hermano, porque murmuraron a la esposa de hermano de Moisés porque era prietita y decía: esta Moisés se va a casar con una negra. Aparte, amado, de menguar su fe, Israel tenía un problema: era racista. Dios se colmó con que murmuraban con Moisés, y Dios toleró. Pero cuando usted mira la Biblia en Éxodo, que cuando acaban de murmurar de su esposa, entonces Dios se levanta en contra del pueblo. Fíjate, hermano. No les aprovechó por no ir acompañada por fe. Entonces diga conmigo: el evangelio, la buena noticia, se recibe por fe. Si yo no tengo fe, la palabra ministrada, la palabra dada, no sirve. Versículo 3. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dicho de cierto lugar, en cierto lugar, acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron,
por causa de su desobediencia. Entonces, si yo quiero participar de las bendiciones del reino, si yo quiero recibir la bendición que viene en la palabra, ¿qué tengo que tener? Fe. Si yo no tengo fe, de nada sirve. Si yo voy a la iglesia solamente a criticar, si yo voy a la iglesia solo a murmurar, si voy a la iglesia solo a cuestionar la palabra que es predicada con fundamento bíblico y que es predicada con sana doctrina, va a venir cualquiera y puede venir ángeles descender del cielo y aún Cristo descender del cielo y no va a pasar absolutamente nada en medio del pueblo. Y te pongo un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a su ciudad donde nació? ¿Qué pasó, amado? Cristo comenzó a predicar donde él había nacido. ¿Y qué decía la gente? ¿No es este el hijo de María y el hijo de José? ¿No es este el carpintero, el amado hijo de José, aquel carpintero? Este trae el reino y este se cree Dios. Fíjate, hermano. Porque dice que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque no tenían fe. La fe que yo quiero que tú tengas no es la fe que le tienes al pastor, no es la fe que es la que le tengas a la congregación, sino la fe de lo que está escrito. La fe que tú tienes que tener en Cristo. Porque si yo no creo que esta palabra fue inspirada por Dios y creo que esta palabra no es válida porque fue escrita por hombres, déjame decirte que estás totalmente cuerdo. Estás totalmente equivocado, hermano. Yo miraba, amado hermano, acerca de esto. Aleluya, creo que no está aquí. Pero yo miraba, amado hermano, acerca, ya no la tengo aquí, pero bajé yo una información, amado, acerca de por qué los ateos creen que la Biblia no es inspirada por Dios. Y uno de los fundamentos que ellos decían, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita por hombres. Y hay cristianos que creen que este libro no tiene validez. Creen que este libro solamente fue escrito por hombres, de tal manera que no tiene una validez como tal, creyendo que este evangelio es un libro como otro libro que usted puede encontrar, que usted puede leer, pero no saben que si yo tengo fe en lo que está escrito, cosas grandes y poderosas sucederán en medio nuestro, amado. Entonces vemos claramente que este evangelio procede no de la tierra. ¿De dónde procede el evangelio? El evangelio procede del cielo. ¿De dónde? Del corazón del Padre. Juan, ahora sí, capítulo 3, versículo 12. Si os es hablado de las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo vas a creer si yo os hablo de las cosas celestiales? Entonces, vemos que cuando se habla del evangelio de Cristo hablamos de cosas celestiales, mas no terrenales. Es difícil, hermano. Yo te lo decía una vez, y está esa anécdota de un hombre que estaba en un seminario católico, y en ese seminario católico había un joven tan inocente que creía todo lo que le decía. Y los que estudiaban en aquel lugar, amado seminario católico, siempre estaban molestando, haciéndole bromas a este joven que era muy inocente. Que un día se pusieron de acuerdo y le dijeron a este hombre, vamos a hacer una broma porque todo se lo cree, vamos a decirle que hay vacas volando. Y llegó uno de los sacerdotes y se puso de acuerdo con ellos y dije, vamos a decirle. Y le dijeron, mira, vacas volando. Y el joven salió a mirar corriendo, amado, y volteó a ver al cielo, amado, buscando las vacas que volaban. Y el sacerdote con los seminaristas estaban riéndose de él. El muchacho bajó, se fue a su cuarto otra vez. Y al poco rato, mira, regresaron las vacas volando.
Y el joven salió a ver si en verdad había vacas. Amado hermano. Y el sacerdote dice, ¿cómo es posible que creas que las vacas vuelan? Y se reían de este joven. Y la tercera vez al rato, mira, más vacas volando, mira. Y el hombre, el jovencito inocente salió y fue a buscar las vacas que volaban, amado. Y el sacerdote dijo, mira, no es posible que te la hayamos aplicado 3 veces. ¿Cómo vas a creer que las vacas vuelan? Y el joven dijo, prefiero creer que las vacas vuelan a creer que un sacerdote es mentiroso. Prefiero creer que hubo una árica, hermano amado, que salvó a 8 personas, que creer que Dios es mentiroso. Prefiero creer que hay una vida eterna al creer que Dios es mentiroso. Prefiero creer que Dios puede hacer cosas grandes y murió en la cruz del Calvario y, hermano, nació de una mujer virgen, creyendo y creer que Dios sea mentiroso. Porque el evangelio no es de lógica, el evangelio es de fe. Si el evangelio fue de lógica, yo te dije con 3 panes y 2 peces, ¿cuántos comen? La lógica dice que 5, pero la fe y el reino no dice 5. ¿Cuántos alimentó? 5,000 personas. La fe no se va a manipular, ni tampoco va a ser igual que la lógica, porque la lógica no entra en el reino de Dios, porque el evangelio de Cristo no es por lógica, no es por lo que ves, sino es por fe en lo que crees en el Cristo poderoso, amado. Por eso el evangelio que tú y yo predicamos y las buenas nuevas se tienen que recibir por la fe. Un evangelio que fue revelado por el corazón del Padre. Y el lugar originario de un informe, fíjate hermano esto, yo miraba esto porque dice, amado hermano, que el lugar originario de un informe es el lugar en donde se lleva a cabo la transacción. Y hay cierta distancia entre este y el lugar donde se reporta. Quiere decir que donde fue la transacción fue el cielo. Por eso, mire, póngame atención. Por eso, amado, ya existía la preexistencia. Porque el evangelio ya había sido enseñado por Dios en el cielo, en la escuela del Padre, y a todos los que le oyeron al Padre y le reconocen bien en él. Si no lo entiende, Juan capítulo 6 versículo 45, porque antes de que nosotros viniéramos a la tierra ya habíamos recibido ese evangelio en nuestro espíritu. Mire hermano lo que dice Juan 6:45. Aleluya. Cristo reina, amén. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. A ver, amado. ¿Quién oyó del Padre? ¿Quién oyó al Padre? ¿Usted se acuerda cuando fue a la escuela del Padre? Había una escuela en el cielo. Nosotros ya existíamos siendo espíritus. Si no lo cree, mire lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 4. Antes que nacieses te santifiqué, y antes que te formaras te di por profeta de las naciones. Quiere decir que Dios había conocido y le había otorgado la bendición, amado hermano, a Jeremías. ¿En dónde? En el vientre. ¿No es cierto? ¿En dónde? Antes de que él naciera. ¿En dónde? En la escuela del Padre. Entonces la buena noticia es una activación nada más. Póngame atención a esto. A todos los que le recibieron a Cristo en su espíritu en el cielo y ven a la tierra y escucha el evangelio y lo reconoce. ¿Usted no le ha pasado que dice, creo que esto ya lo viví? ¿En dónde? No me acuerdo. Cuando se habla del evangelio se habla de cosas celestiales. Hay gente que no cree. Hay gente que cuestiona nada sin fundamento. Hay gente, hermano, que quiere cuestionar la palabra sin fundamento. Entonces, el evangelio procede del cielo. Isaías, capítulo 2, versículo 3, por favor. Es un evangelio que procede del cielo.
Y es ahí en donde Dios puso su amor. Se hizo el regalo. Mire, hermano, ese evangelio hay un regalo. Y ese regalo era Cristo, era el Hijo de Dios. Y de donde vino Él a morir por los pecadores, y ahora está listo para tener comunión con ellos. El evangelio puede trasladarse y debería ser anunciado en donde quiera que vayamos. Dice Isaías 2:3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿De dónde salió la palabra, hermano? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De Jerusalén. Ahí estaba Cristo, amado hermano. Por eso es necesario que usted y yo entendamos que el evangelio, amado hermano, viene a ser un evangelio de fe. Lucas 24:47, por favor. Dice la palabra, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el evangelio es un evangelio de buenas noticias. Es un evangelio que siempre trae buenas nuevas. Es un evangelio, amado hermano, que va a estar ministrando tu vida. Es un evangelio que tiene que recibirse por fe, porque por la fe los israelitas no aprovecharon las bendiciones que de él venía. Entonces, si usted no tiene fe, si usted no recibe el evangelio por fe, entonces viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que aunque usted venga a la iglesia, que aunque usted se escuche, se sienta a escuchar el mensaje y escuche prédica tras prédica, tras prédica, tras prédica, pero si en usted no hay fe, no va a pasar absolutamente nada. Yo le invito en esta tarde, hermano, que si usted quiere aprovechar ese evangelio, aproveche, pero lo tiene que aprovechar por medio de la fe. Porque si no hay fe, amado hermano, no sucederá nada en su vida, ni tampoco en mi vida. Hoy yo termino esta primera parte, amado. Esta primera parte acerca, amado hermano, del evangelio. Ese evangelio que tiene que ser recibido por fe. Un evangelio que siempre Dios trajo buenas nuevas en Adán, buenas nuevas en Eva, buenas nuevas en Noé, buenas nuevas en Abraham, buenas nuevas en Israel, pero Israel no las aprovechó porque no iban acompañados por medio de la fe. Si no hay fe, de nada sirve el evangelio que nosotros recibimos. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.